Buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Madre transformando el diagnóstico a una oportunidad. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital y está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinaroz de España. Ser una madre de un niño con TEA lleva consigo enfrentarse a retos todos los días. Como padres nos cuestionamos qué nos hace falta para ayudar a nuestros hijos a ser mejores. Buscamos las estrategias para contribuir a su desenvolvimiento en la vida. Estamos conscientes de que con ellos los aprendizajes son paso a paso y de manera constante, para que se puedan convertir en personas responsables, equilibradas, inteligentes, autónomas y felices. El día de hoy tenemos como invitada a Egdalia Matos. Ella es esposa y madre de un niño con TEA de 11 años. Es conferencista certificada con una especialidad universitaria en aprendizaje escolar y trastornos del desarrollo. Creadora de la comunidad internacional digital educativa, @motivandopadres, y la plataforma web www.motivandopadres.com. Además, es abogada de profesión con maestría en negocios corporativos. Tiene 7 años de experiencia acompañando a familias. Ha colaborado e impartido formaciones en escuelas, centros terapéuticos y fundaciones, educando familias y sensibilizando a la sociedad sobre inclusión de la neurodiversidad. Bienvenida, Egdalia, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Jessica. Con mucho gusto formo parte de esta gran iniciativa de la Fundación Sendero Azul. Y como te comentaba, me encanta aportar mi granito de arena a un país hermano, Ecuador, y poder educar, continuar motivando a muchas familias en todo el mundo. Un saludo y un abrazo a la comunidad y a la audiencia. Gracias, Egdalia. Bueno, para empezar, ¿qué signos de alerta presentaba tu hijo y a qué edad recibió su diagnóstico? Claro que sí, Jessica. Mira, no todos los inicios son como de la manera que tú estabas esperando, y así nos sucedió a nosotros con nuestro primer hijo. Yo era madre primeriza y alrededor de los 2 años de edad comencé a notar que mi hijo no estaba cumpliendo con lo que se esperaba que él cumpliera a esa edad. Por ejemplo, no tenía lenguaje. Él era un niño gordito y con unos buches hermosos. Le decimos aquí, los dominicanos le decimos a los cachetes, a las mejillas, buches. Entonces, era un bebé encantador y esa sonrisa me emocionaba mucho. Yo estaba enamorada de mi bebé, de lo dulce y tierno que era. Sin embargo, él nunca hablaba y tampoco intercambiaba miradas con personas que no fuéramos su papá o yo. Entonces, esa fue como la primera señal de alerta de que mi hijo no tenía lenguaje, no intercambiaba miradas y tampoco respondía a su nombre. Después todas las conductas esperadas sí las había logrado. Él gateaba, era un bebé muy tranquilo. Tú sabes que muchas veces dentro de los mitos del desarrollo infantil, la gente piensa que eso es muy bueno, que un niño sea muy tranquilo, pero en la medida que te vas educando, cómo debe de ser el crecimiento de un niño, entiendes que lo saludable es que haya movimiento, que haya interacción. Así es. La mayoría de los niños son inquietos, ¿verdad? Ya sea que tengan alguna condición o no, pero sí es muy preocupante, pues cuando tú dices que un niño es como muy tranquilito, muy pasivo, ¿no? Totalmente. ¿A qué edad él recibió el diagnóstico? Es decir, de ahí fuiste, lo hiciste evaluar.
Mira, Jessica, nosotros fuimos a un viaje familiar justo antes de que él cumpliera 2 años de edad. Además de eso, también antes de montarme en el avión el día antes, recibí un informe de indicadores logrados en el preescolar donde él estaba. Y suena un poco cómico porque en ese momento yo, siendo estudiante, mi experiencia propia escolar fue de que yo era una estudiante meritoria. Entonces, cuando yo recibo el informe de calificaciones de mi hijo a esa edad, él estaba en el nursery, decimos aquí nido. Eh, yo dije, wow, pero este bebé está reprobado porque él no ha logrado nada de lo que se esperaba. Y yo lo dije sin ninguna idea, sin tener idea de que había una razón detrás de todo esto. Pero justamente me iba de viaje con mi familia y guardé el informe hasta que yo regresara. En el viaje, entonces me di cuenta que el niño no interactuaba con nadie del grupo que estaba viajando, ni con mi mamá, que es su abuela, tampoco respondía cuando le llamaban. Y cuando regresé de mi viaje, entonces me reuní con el preescolar, comenzamos un proceso de preguntas, observaciones y ahí mismo en el preescolar se mencionó la palabra autismo por primera vez. La psicóloga escolar tuvo varias sesiones con él de juego y entonces me lo mencionó y me dijo, debes llevarlo a evaluar. En ese entonces mi hijo tenía algunos 2 años de edad. Sin embargo, ya tú sabes cómo somos los papás, Jessica. Desde que yo salí del preescolar, yo comencé a leer, a buscar información en internet de qué me estaban hablando. Yo había leído en mi embarazo información sobre autismo, pero era información que desinforma, digo yo, porque me decía, el autista es un bebé que tú lo dejas todo el día en su cuna y no llora. Me plantea, ese artículo que yo leí me planteaba conductas que son propias de un autismo nivel 3 de apoyo, que no aplica para todos los autistas. Entonces, por eso yo nunca asocié la condición con mi hijo, porque no tenía la información correcta. Entonces, tan pronto yo salí de esa reunión, comencé a leer y todo lo que decía en internet coincidía con lo que yo estaba viendo en mi hijo. Entonces, ¿qué hice? Busqué un centro de estimulación temprana, porque mientras yo encontraba la forma, porque no sabía ni siquiera dónde iba a ir con mi bebé, mientras yo encontraba la forma de cómo buscar un diagnóstico, de a dónde averiguar, dónde yo tenía que llevarlo, lo puse en un centro de estimulación temprana, ahí fue evaluado. También las especialistas me ratificaron, sí, creemos que él tiene la condición. Sin embargo, ya el proceso con el informe que te entregan, el informe diagnóstico, luego de las evaluaciones de desarrollo, lo recibí unos meses después. O sea que para responder concretamente a tu respuesta, yo estaba segura de que él tenía autismo a los 2.5 años de edad, a los 2 años y medio. Sabes que ahorita que dices, con referente a esto de leer, a veces en internet es verdad, hay sitios que dicen muchas cosas que cualquier padre se asusta. Claro que sí. Y otro tema es también cuando recibes el diagnóstico y el profesional te dice, ¿sabe qué? No, pues su hijo, pues, no hay nada que hacer. O sea, depende de cómo te lo diga, porque totalmente. Hay muchos padres que les ha tocado muy fuerte y le han dicho que prácticamente su hijo no va a hacer nada, no va a servir para nada, que suena feo. ¿No te pasó eso? ¿No el profesional te tocó así? Mira, gracias a Dios me tocaron profesionales muy sensibles al trato. Porque Jessica, me identifico exactamente con lo que dices, ya que yo recuerdo esas conversaciones como si fueran ayer. Cada ejemplo que ellos me plantearon, yo lo recuerdo como si fuera ayer y mi memoria es pésima. Así que yo siempre motivo a los especialistas a tener ese momento de delicadeza y privacidad para informar a los padres sobre el diagnóstico de su hijo, porque es un momento trascendental en la vida de toda la familia, no solo de los papás, sino de lo que los papás vayan a pensar sobre la condición, cómo van a tomar el diagnóstico. Ese primer encuentro es sumamente importante. Bueno, y cada padre vive el diagnóstico de diferentes formas. Dime tú, una vez que supiste el diagnóstico de tu hijo, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste?
Yo me sentí, yo me derrumbé totalmente porque era algo, ningún papá está preparado para recibir este diagnóstico o un diagnóstico de discapacidad de uno de sus hijos. Así que yo duré un duelo de mucho llanto, de mucha tristeza alrededor de los primeros 3 meses después de esa reunión inicial en el preescolar. Sin embargo, Dios me dotó de resiliencia y a pesar de que yo todas las noches me dormía llorando y me despertaba en la madrugada a llorar, en la mañana yo me levantaba con pilas para ayudar a mi hijo. Y de ahí surgió que tuve que comenzar a formarme para comprender de qué se trataba esta condición, cuáles eran las necesidades que iba a generar en mi hijo y poder identificar esos apoyos que él iba a necesitar en el día a día. Entonces yo en el día me la pasaba leyendo, estudiando, tocando puertas, porque hace 9 años atrás en mi país, República Dominicana, esta condición era muy poco conocida, muy poco mencionada. Entonces, en el día yo me la pasaba investigando y buscando ayuda para mi hijo y estudiando sobre la condición. Y en las noches yo llegaba a tumbarme en la cama a llorar. Bueno, yo pienso que esto de llorar, la mayoría de los padres han vivido esa etapa, ¿no? Que es difícil, pues hay etapas, ¿verdad? Dicen los psicólogos, la negación, la aceptación, hasta llegar a la aceptación. Y bueno, cada uno, pues, lo importante que yo pienso es que si un padre, no sé qué opinión tengas tú, que recibe un diagnóstico, está bien, se vale llorar, pero en algún momento tenemos que levantarnos, ser fuertes, ¿verdad? Y ver la ayuda con nuestro hijo, porque es tan esencial que en la etapa de la infancia sea identificada la condición y también asimismo la intervención. ¿Qué opinas? Claro que sí, es totalmente válido y se lo digo a todas las madres en las mentorías, en mi comunidad de Instagram. Es válido llorar, es válido estar triste, es válido preguntarle a Dios por qué o para qué. Sin embargo, no podemos detenernos o dejarnos limitar por ese dolor. Hay que salir, hay que levantarse de la cama y salir a buscar ayuda, aún con el dolor y con el corazón roto que puede traer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque es esencial para que nuestro hijo pueda desarrollarse y pueda lograr convertirse en su mejor versión. Yo también predico mucho de que no hay una intervención perfecta, Jessica. No hay un manual tampoco de cómo tú debes, de la mejor forma de recibir un diagnóstico, porque nadie está preparado para hacerlo. Sin embargo, sí puedes educarte para aprender a convivir con esta condición de la manera más saludable y que tu familia vuelva a recuperar esa esperanza en su proyecto de vida. Así es. Y dime algo, ¿y para el resto de la familia cómo vivieron el diagnóstico? ¿Sí recibiste el apoyo de ellos? Bueno, yo aprendí de mi situación particular que cada uno dentro de la familia va a tener su ritmo de aceptación. Y cada persona va a enfrentar el diagnóstico con las herramientas que tiene en el momento. Yo tuve el privilegio de tener un papá que me enseñó a enfrentar los problemas. Él me enseñó a no ignorarlos, sino aceptarlos y buscar la forma de cómo superarlos. Entonces, no todas las personas tienen esa crianza y hay que entenderlo. Cada quien dentro de una familia va a venir con su estilo de crianza y su historia particular. Y dependiendo de tus herramientas en el momento es que tú vas a reaccionar frente al diagnóstico. En mi familia hubo de todo. A mi esposo le costó un poco más de tiempo aceptarlo. Sin embargo, él siempre me apoyó en la parte de proveer y en la parte de esperar, a ver, ok, yo no creo que sea así, pero está bien. Entonces, es importante, Jessica, entender eso, entender que cada quien va a tener su ritmo de aceptación dentro de este duelo, porque si no, solamente vamos a abrirnos más frentes, como decimos aquí en Dominicana.
Bueno, tenemos mensajes desde las redes. Aldo nos dice, hola. Claudia nos hace una pregunta. ¿Es muy difícil conseguir en República Dominicana profesionales que puedan tener un buen diagnóstico? Profesionales que puedan dar un buen diagnóstico. Sí. Así es. Cuando yo comencé era sumamente difícil, pero tenemos evaluadores de desarrollo acreditados y actualizados. Es importante saber eso, que las pruebas para diagnosticar el autismo consisten en una batería de evaluaciones estandarizadas que van encabezadas por la prueba A22 y ADR. Entonces, el evaluador de tu hijo, esto puede variar, hay países donde son los neurólogos, en República Dominicana son los psicólogos clínicos que hacen esta evaluación, pero deben de tener esta acreditación específica y actualizada sobre todo para poder hacer un correcto proceso evaluativo basado en las buenas prácticas. Sí las hay en República Dominicana, lo que los papás tienen que educarse en cuáles son estas pruebas para poder acceder al servicio correcto. Así es, debemos de contar con profesionales que realmente sepan del tema, conozcan del tema. Dime algo, ¿tu hijo estudia en una escuela regular o especializada? Mi hijo siempre ha estudiado en escuelas regulares porque hemos tenido la facilidad de llevar el equipo terapéutico a los colegios donde él ha estado para hacer acomodaciones más que adaptaciones curriculares. ¿Cuál es la diferencia entre acomodaciones y adaptaciones curriculares? Bueno, las adaptaciones curriculares es cuando el niño necesita que el currículum o el contenido académico se lo adapten a su nivel de aprendizaje o a su estilo de aprendizaje, si él es más visual, si él es más auditivo, se van a hacer esas adaptaciones para que el niño pueda avanzar dentro del programa académico. O acomodaciones dentro del aula, mira, vamos a sentarlo adelante o vamos a sentarlo al lado del compañerito que está más avanzado en la clase, vamos a establecer un espacio donde él se pueda autorregular cada vez que lo necesite, en caso de que tenga necesidades sensoriales como las que tiene mi hijo. Entonces, hemos podido brindarle esos apoyos y poder trabajar en manera conjunta la escuela con el equipo terapéutico. En los casos en que el colegio no provee esos servicios de inclusión. Actualmente él está en un colegio regular que sí nos provee esos servicios de inclusión y no tenemos que llevar el equipo terapéutico a la escuela. Tenemos otro comentario desde las redes. Jessica Contreras nos dice, yo digo llorando de impotencia o de felicidad por algún avance, pero nos toca secar lágrimas y llenarnos de fortaleza, porque ellos se dan cuenta de nuestras emociones. Es verdad, ellos son muy receptivos. Claro que sí. Claro, así es. Y una de las cosas que yo también he aprendido por mi propia experiencia es que tú no le puedes dar a tu hijo de lo que no tienes. Si tú no tienes esperanza y fe en que él va a salir adelante, ¿qué va a pensar él y qué van a pensar los demás de él mismo? Si tú como su mamá no buscas tú creerlo, depende de lo que tú creas de la condición de tu hijo, eso tú le vas a transmitir a él, eso es lo que tú le vas a enseñar a él y a la comunidad en general. Entonces, como hemos dicho desde el principio, Jessica, se vale llorar, sin embargo, hay que salir adelante, hay que recargar esa esperanza, tener un plan en la crianza y poder educar a los demás con nuestro propio ejemplo. Así es, y cada chico tiene sus propias habilidades. No solamente debemos enfocarnos en la parte negativa del autismo, ¿verdad? Sino ver esas habilidades que saben tener ellos, ¿verdad? Totalmente, y cada uno de ellos tiene su personalidad, sus talentos, sus habilidades. Entonces, vamos a enfocarnos en esa parte. ¿Cuáles son los talentos de tu hijo? Porque muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, porque igual hay etapas también en que sucede y nosotros mismos tenemos que volver a resetearnos, digo yo. Y es que hay etapas duras en las que nos enfocamos en las limitaciones del niño o en lo que no puede hacer,
Entonces, como padres, tenemos que hacer una lista. ¿Cuáles son los talentos de mi hijo? ¿Qué cosas él hace bien? ¿Qué cosas lo hacen sentir bien? Y tener esa listica por ahí cerca, porque es algo que tenemos que recordárnoslos a nosotros mismos y también compartirlo con los demás. Nosotros somos la principal fuente de inclusión de nuestros hijos. Así es, la familia, ¿verdad? El Total. niño tiene que sentirse apoyado y querido. Esa es la principal terapia. Al principio, Jessica, de recibir el diagnóstico, uno se enfoca en las terapias, las rutinas, las ayudas, y hay veces que no sabes o se te olvida que la mejor terapia para tu hijo es su familia, que los apoyos más necesarios en un proceso de inclusión son el amor, la aceptación y la presencia de papá y mamá en su vida. Esdalia, ¿qué procesos terapéuticos ha recibido tu hijo y qué avances has visto en él? Bueno, él ha recibido, Jessica, una intervención bastante integral, gracias a Dios, y variada, que ha ido cambiando a través de las distintas etapas. O sea, él ahora mismo no está recibiendo los mismos apoyos que tenía cuando tenía 4 años. Primero, él tomó terapia conductual de manera intensiva, o terapia ABA, es la terapia de análisis aplicado a la conducta. Es una terapia que reconocida en los Estados Unidos y que permite enseñar habilidades al niño y también modificar conductas que limitan su desempeño en el día a día, ya sea en su hogar, en el aula o en la comunidad. Además de esta, también tomo terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia ocupacional todo el tiempo, desde que yo recibí el diagnóstico, él ha estado apoyado en una estructura dentro de mi hogar, basada en rutinas. ¿Por qué? Porque tú bien sabes, Jessica, que el niño va a terapias unas cuantas horas a la semana. La mayor parte del tiempo la pasa dentro de su hogar con su familia. Entonces, ¿qué como padres podemos hacer para apoyar y reforzar esas horas de terapia semanales? Bueno, vamos a hacer rutinas con nuestro hijo para que a la hora de levantarse, a la hora de almorzar, a la hora de acostarse, podamos hacer actividades pequeñas, no tienen que ser grandes porque todos los papás trabajamos y tenemos compromisos, pero se trata de hacer lo mismo cada día en el mismo orden para brindarle seguridad emocional a nuestro niño y también ir desarrollando en él autonomía en el día a día, que pueda a través de apoyos visuales y saber lo que se espera que él haga, poder ir creciendo con esas actividades. Bueno, ahora toca sentarse a la mesa, vamos a enseñarte a comer poco a poco de manera individual. A la hora de ir a la cama, en la rutina del sueño, vamos a leer un poco para trabajar y estimular el lenguaje, la interacción social. Vamos a trabajar las habilidades de higiene en el baño, a la hora de ducharse. Son actividades de la vida diaria, pero que si no la estandarizas dentro de una rutina, cuesta mucho enseñárselas a un niño dentro del espectro. Entonces, además de las terapias que ha tomado mi hijo, yo me he esforzado mucho en darle esa estructura dentro del hogar para poder enseñarle habilidades dentro de esas rutinas. Claro, y a muchos padres les funciona esto de las rutinas, justamente como tú mencionas, la anticipación. La anticipación para ellos es importante. ¿Qué voy a hacer hoy? Incluso eso, pues, les genera ansiedad el mismo hecho de pensar que si no están haciendo algo, o qué va a venir, ¿verdad? Entonces, con ellos las sorpresas no funcionan y este tema de las rutinas a mí me parece genial. A mí también me fue increíble con mi hijo con esta situación de las rutinas. A mí me encanta, es genial y muy efectiva. Y Jessica, además de darle seguridad y tranquilidad al niño a través de anticiparle lo que va a suceder y lo que se espera que él haga, también a nosotros los papás. Porque mientras tú tienes las actividades más organizadas y visuales, tú tienes que dar menos.
te genera menos estrés, menos agotamiento. Y los autistas suelen ser aprendices visuales. Si tú logras estandarizar esas rutinas en esos apoyos visuales como el horario visual, historias sociales, pictogramas, el niño va a aprender mucho más rápido y va a tener más autonomía, que es lo que todos los papás queremos lograr. Entonces, las rutinas son esenciales, igualmente importante que las terapias, y que el deporte también es sumamente trascendental en el desarrollo infantil, porque está comprobado que el ejercicio físico mejora el funcionamiento cerebral, la autorregulación emocional en un niño. Entonces, al tú combinar las rutinas del hogar con las terapias y el ejercicio físico, ya sea en el parque, montando bicicleta varias horas a la semana, los patines, lo que los papás puedan hacer, porque no siempre se puede hacer todo al mismo tiempo tampoco, pero se trata de eso, de ir haciendo poco a poco lo que como padres podemos. Otra cosa que me encanta de las rutinas es que esos 3 momentos, el de levantarse, almorzar y cenar e irse a la cama, toda la familia lo hace, no importa qué tan ocupado tú estés como papá, esos 3 momentos se dan en tu hogar. Entonces se trata de, en esos 3 momentos, brindarle una rutina a tu hijo corta y que vaya aumentando de complejidad según la vaya logrando. Así es, y como tú mencionaste acerca de esto de los PECs, pictogramas, pues la mayor fortaleza de estos chicos pues es ser pensadores visuales. Justamente a través de estas imágenes, bueno, los padres han logrado maravillas. Maravillas. Sí, así es. Sí, hay que seguir motivándolos a usarlos, porque a veces, no sé si sabes, Jessica, hay muchos mitos con relación a los apoyos visuales. Hay muchos padres que creen que si le pongo el apoyo visual, el niño no va a hablar, y es al contrario, porque cuando hablamos de autismo, se habla de estimulación de la comunicación más allá del lenguaje. Un niño que no se le estimula la comunicación, es mucho más difícil desarrollar lenguaje en él. Entonces, ¿qué hacen los apoyos visuales? Incentivan al niño a comunicarse y a enseñarle que, mira, si tú comprendes esto y lo señalas, yo entiendo lo que tú me estás diciendo y puedo responder a tu necesidad. Así es, y sabemos que esto es con constancia, porque todos los días hay que hacer lo mismo con ellos para que puedan obtener esos aprendizajes. Tenemos otro mensaje de las redes. La señora Daisy Macías nos dice: saludos desde Puerto Viejo, como siempre, con excelentes temas importantes y la buena conducción del programa de Jessica Bedoya. Bueno, para retomar las preguntas, ¿crees que el empoderamiento es importante para un padre de un niño con autismo? Claro que sí, y es parte de lo que promuevo también. El principal activista a favor de los apoyos de nuestros hijos somos nosotros los padres. Entonces, tenemos que motivarnos para motivar a los demás, porque si nosotros no promovemos la inclusión de nuestro propio hijo, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, tenemos que educarnos para conocer la condición, e entender cuáles son esos talentos de nuestro hijo, cuáles son sus intereses, para entonces promoverlos y compartirlos ante los ojos de los demás, porque cada uno de nosotros, Jessica, somos un testimonio más de que la neurodivergencia es una realidad que tenemos que reconocer y abrazar, es parte de nosotros, no es que si la aceptas va a ocurrir, no, ya es parte de todos. Así es. Dime algo, Idalia, se dicen muchas cosas sobre las personas con autismo. Lo estigmatizan en películas, series, hablan de superdotaciones, síndrome del sabio. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es, y me encanta la pregunta porque soy aficionada del cine, de hecho de vez en cuando hago reseñas y veo que el mundo del entretenimiento está también educándose más en el autismo y está logrando hacer una mejor representación de lo que significa de estar dentro del espectro. No hay interpretaciones perfectas, pero sí cada vez nos estamos acercando más a la realidad en estas nuevas caracterizaciones. Lo que me da pena a veces es ese
esa misma particularidad de asociar al autismo con la genialidad, con ser genio, cuando sabemos que es solo un porcentaje que tiene ese nivel de superinteligencia, como lo ponen en las películas, porque es un tema más de marketing y de hacer atractivo el personaje. Sin embargo, a veces con buenas intenciones también podemos desinformar. Entonces, yo lo que siempre invito es a tratar de continuar educándonos para poder hacer esas representaciones lo más real posible. Solamente hay un porcentaje de autistas que tienen el síndrome de Savant, que son genios, que tienen una inteligencia por encima de lo común. Luego está el otro gran porcentaje que necesita de muchos apoyos para poder lograr lo que ya nosotros los neurotípicos damos por sentado. Y aquí quiero, Jessica, también recordarle algo a los papás que mencionaba hace unos días por Twitter. Muchas veces nosotros nos llenamos de culpa como padres y no nos sentimos suficiente para ayudar a nuestros hijos. ¿Y sabes por qué es? Porque el desarrollo de un niño autista no es igual al desarrollo de un niño que no tiene la condición. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo extraordinario para recibir o ver resultados muy pequeños y eso nos hace sentir como que no estamos haciendo lo suficiente. Sin embargo, tenemos que recordarnos que el desarrollo dentro del espectro ocurre así, no es proporcional al esfuerzo de los papás. Sí tenemos que seguir esforzándonos, haciendo todo lo que humanamente podamos por nuestros hijos, porque eso se va a reflejar directamente en su futuro. Pero tenemos que hacerlo desde la paz, desde la esperanza de que estamos ahí para ellos, de que con nuestra presencia estamos haciendo lo mejor para ellos y que solamente reconociéndolo, recordándonos a nosotras mismas, sobre todo a las madres, que siempre tenemos como que ese sentimiento de que estaré haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo suficiente. Generalmente cuando tú te estás cuestionando a ti misma es porque sí estás haciendo lo suficiente. Qué bien, me encanta eso que acabas de decir, porque muchas mamitas sí sienten culpa, se sienten que quizás no están haciendo, como tú dices, lo suficiente, ¿no? Yo era por muchos años. Y eso pasa. Dime algo, Idalia, cuéntanos acerca de la comunidad Motivando a Padres. Ay, súper, me encanta. Gracias, sí. Motivando Padres es una plataforma educativa que inició a través de mis formaciones en el autismo, en el aprendizaje escolar y en la inclusión. Yo comencé a estudiar para poder ayudar a mi hijo a entender cuál era el impacto de esta condición a largo plazo, porque es una condición para toda la vida. Al principio tú crees, esto es un problema que yo voy a resolver, pero no, es una condición que va a permanecer con la familia toda la vida. Entonces se trata de aprender a convivir con el autismo de manera saludable, más que voy a solucionar esto. Entonces yo comencé a educarme porque en República Dominicana en ese entonces, hace unos 8 años, 9 años, no había una persona, un especialista que te dijera, mira, esto es lo que tú vas a necesitar, esto es lo que tú tienes que hacer, ahí es que donde debes de ir. Entonces yo comencé a formarme para poder entender lo que estaba ocurriendo. Como yo soy abogada de profesión, tú entenderás que ni idea tenía de lo que estaba por ocurrir también. Y entonces me di cuenta a mi alrededor, las familias también estaban igual de desinformadas que yo, las otras familias que estaban en mi misma situación, en los otros centros de terapia, cuando yo iba buscando tocando puertas, comencé a acompañar a estas familias o también del boca a boca, llegaban donde mí a preguntarme qué tú has hecho con tu hijo, qué es lo que tengo que hacer yo, qué es lo que funciona, cuéntame qué es lo que no debo hacer. Entonces comencé a acompañar familias y luego a dar charlas en escuelas de padres, en esos centros terapéuticos donde iba mi hijo, y ahí me di cuenta que yo quería comenzar un proyecto donde yo pudiera
alcanzar o que pudiera ser escalable y poder servir a más familias en todo el mundo. Y de ahí nació Motivando Padres. Es una plataforma educativa que brinda servicios de mentoría a padres que necesiten herramientas de ayuda en la crianza, y también ofrezco formaciones de inclusión del autismo, de maternidad y crianza, presenciales y virtuales. Igdalia, ¿y qué es lo que más te preguntan los padres? Bueno, los padres me preguntan de todo, pero hay una pregunta que siempre surge y es cuando escuchan o ven a mi hijo en mi Instagram Motivando Padres, y es que me preguntan, ¿cuándo tu hijo comenzó a hablar? Esa es una pregunta muy común y una de las que más les tienen los padres presentes al momento de recibir un diagnóstico. Y yo sé que detrás de esa pregunta lo que está es el miedo de: mi hijo podrá hablar alguna vez, cuéntame qué pasó con el tuyo, qué tú hiciste para que hablara. Entonces ahí yo aprovecho para educarlos en que no se trata, no debemos enfocarnos en que si va a hablar o no, porque ningún especialista va a poder responderte eso, sino vamos a darle herramientas al niño para que pueda comunicar sus necesidades y para que pueda comenzar a interactuar. Y de eso se trata la comunicación, estimular la comunicación dentro del espectro. Esa es una de las preguntas que más surge. Y también la de cuáles son las terapias, porque hay mucha desinformación sobre las terapias. Entonces, la tercera es sobre los sentimientos de culpa que te menciono. Y yo me identifico con cada una de esas madres y por eso hablo tanto de eso, porque yo por muchos años, Jessica, a pesar de que yo me aislé de mis amistades, de mi familia, me dediqué totalmente a mi hijo, yo todos los días me iba a la cama pensando que no era suficiente lo que yo estaba haciendo, que qué más yo iba a hacer al otro día. Y era por eso, porque yo tenía unas falsas expectativas del resultado que mi hijo tenía que mostrar en el día a día. Entonces, y también vivía de manera inconsciente, porque todo eso sucede de manera inconsciente. Yo vivía pensando que mientras más yo hiciera, yo iba a quitarle el autismo a mi hijo. Sin embargo, a través de los años entendí que es una condición que es parte de él y que siempre va a estar y que van a venir retos, pero cada reto va a tener un apoyo. Y en familia y desde el amor, desde la paz, es más fácil tú encontrar una solución o una ayuda para tu hijo que desde la desesperación o la falta de aceptación. Así es, comprender que es una condición para toda la vida, pero ahí como papás debemos estar apoyándolos, ayudándolos, ¿verdad? Encaminándolos. Tenemos mensajes desde las redes. Gavita nos dice: cuando la familia ampliada no logra comprender a un niño en el espectro autista, ¿qué recomienda? Mira, yo siempre recomiendo educar sobre las conductas que son propias de la condición. Más que tratar de convencer a una persona de que acepte el diagnóstico, lo que podemos es respetar su ritmo por un lado, y por el otro, educar a los demás en cuanto a la parte conductual. Bueno, mi hijo se tapa los oídos porque tiene sensibilidad auditiva. Él brinca todo el tiempo porque necesita movimiento para sentirse relajado, contrario a lo que nosotros necesitamos, que es estar tranquilos. Mi hijo no habla porque porque es una de las dificultades que genera el autismo. O, por ejemplo, él necesita que cuando tú le hables, le digas su nombre y te dirijas a él específicamente, porque a él le cuesta concentrarse y poner atención dentro de un grupo de personas. O, por ejemplo, mi hijo no tolera el ruido porque tiene esa sensibilidad auditiva, o no puede comerse ese alimento porque tiene también una sensibilidad en el gusto y en el olfato que no le permiten tolerar ciertas texturas y olores. Entonces, para esto, Jessica, es esencial que continuemos educándonos en la condición, porque
para tú explicar las conductas del autismo, tú tienes primero que conocerlas, identificarlas y saber cuáles son detrás de cada una de esas conductas. Porque no se trata de que el niño, yo sé que muchas veces como madres de niños autistas somos el objetivo de comentarios como que, ay, soy ñoñería, ñoñería en República Dominicana es como acomodar al niño, sobreproteger. Eso es ñoñería, no, ese niño es malcriado, tienes que ponerle límites, tienes que darle más disciplina. Entonces, hay momentos de crisis a nivel familiar y en esos encuentros familiares que no es el lugar ideal para no ponerse a convencer al otro, sino que hay que encontrar momentos más estratégicos de calma donde tú puedas explicar de manera breve y amigable, mira, mi hijo hace esto por esto. Es encontrar esos pequeños espacios y saber que uno no va a convencer a nadie que no esté dispuesto a escuchar. Y otra cosa que he tenido que hacer también y que muchos padres tienen que hacer en este proceso de entendimiento de la familia ampliada es darle el tiempo al otro, alejándose un poco. Si uno ve que no tiene resultado estas pequeñas acciones, entonces hay que darle el espacio a ese familiar hasta que pueda entender y unirse a este proceso de comprensión, porque todos estamos aprendiendo. Nadie que no sea un profesional de la salud va a tener la educación para saber qué hacer en el día a día, sino que además de informarnos, eso lo vamos a ir aprendiendo según se vayan presentando los retos. Tenemos otro comentario de las redes. Marjorie nos dice, siempre dándonos pautas y aprendizajes para poder poner en práctica a nuestros niños, jóvenes, darles lo mejor y como padres tener conocimientos que van a mejorar nuestros hijos. Saludos desde Puerto Viejo. Retomando las preguntas, ¿consideras que es esencial trabajar la conducta y los límites en nuestros hijos? Claro que sí, porque no solo debemos enfocarnos en su condición, sino en su corazón. Y son seres humanos que necesitan afecto, igual que todos los demás, aunque no lo puedan expresar por sí mismos. Son seres humanos que necesitan la misma cantidad de afecto en la forma en como ellos lo prefieran. Por ejemplo, a mi hijo no le gusta que yo lo bese, pero sí me permite abrazarlo. Me permite abrazarlo y le encanta conversar conmigo. Esa es su forma de él recibir amor. Entonces tenemos que aceptar su forma y amarlos porque ellos lo necesitan igual que cualquier otro ser humano. Y por otro lado, también tenemos que enseñarle límites a nuestros hijos para aprender a convivir con los demás, porque lamentablemente no vamos a estar con ellos toda la vida. Entonces, también en ese espacio de mamá y papá dentro del hogar es que tenemos la oportunidad de cómo ir enseñándole las normas, de cómo comenzar por el pequeño paso y ponernos a su nivel de aprendizaje. Como habíamos dicho ya antes, apoyarnos en esos cursos visuales que le facilitan a ellos comprender estos conceptos abstractos, que son un reto también dentro de la condición. Podemos llevar lo abstracto a lo concreto y poder educarlos a ellos en qué es lo apropiado, qué no es lo apropiado, y comenzar desde lo más básico, Jessica, para poder llegar hasta las metas de convivencia que uno como padre quiere enseñarle a sus hijos. Como padres de chicos con autismo, ¿debemos cuidar nuestra salud mental? Por supuesto, la salud mental se ve muy afectada luego de recibir un diagnóstico de autismo. Es por eso que los padres de niños autistas todavía más deben procurar cuidar de su salud mental, porque este diagnóstico llega con una carga extra de responsabilidades que nadie más conoce y nadie entiende, solamente los que lo vivimos. Entonces, para tú poder responder a esa carga de responsabilidades y compromisos, tú necesitas sentirte bien, tú necesitas tener herramientas para el día a día.
y sentirte apoyado. Y la salud mental no es solo ir a terapia. Además de la terapia, que es esencial dentro de la salud mental, tú necesitas crear o construir una red de apoyo, porque uno al principio se enfoca en los apoyos del niño. Bueno, hay que trabajarle esas conductas autistas urgentemente y se olvida de la mamá, del papá, del matrimonio. Y este diagnóstico también viene a ejercer mucha presión dentro del matrimonio porque demanda un presupuesto financiero adicional en países como la República Dominicana, donde no hay políticas públicas de inclusión y la familia es quien debe asumir todos los servicios a nivel escolar, a nivel terapéutico. Eso ejerce muchísima presión, Jessica, dentro del matrimonio. Y también las dinámicas familiares cambian. Entonces, para tú poder convivir con todas esas dificultades, tú necesitas ayuda. Y construir una red de apoyo es algo esencial para que tú puedas volver a tener tus sueños, tus metas como mamá y tu proyecto de vida familiar. Dentro de estas respuestas tengo otra pregunta. Los padres necesitan tiempo juntos sin sus hijos con autismo. ¿Qué opinas? Ay, muchísimo, muchísimo. Es importante recordarnos que sí, nosotros tenemos que ayudar a nuestro hijo e incluso hay etapas en el desarrollo o en la intervención que van a demandar más de ti. Sin embargo, no podemos descuidar nuestro matrimonio, nuestro tiempo de pareja. ¿Por qué, Jessica? Porque además del diagnóstico de autismo, vamos a tener los mismos retos que tienen las otras familias. Entonces, si no nos cuidamos en ese sentido, se van a sumar más retos además de la condición, como es esto, los conflictos de pareja, los conflictos entre hermanos de los otros hijos, o por ejemplo el intercambio de roles que no debe asumir un hermano como cuidador. Todas esas situaciones se vienen a dar cuando uno deja de sacar tiempo y cuidado para las demás necesidades de la familia, porque dentro del hogar, aunque tú hayas recibido ese diagnóstico de tu hijo, siguen ocurriendo todo lo que ocurre dentro de un hogar. Así que como madres y padres tenemos que esforzarnos por mantener ese vínculo, enamorado o de enamoramiento. Y la vida también va a ser más llevadera porque cuando tú te llevas bien con tu pareja, tú fluyes mejor con todo lo demás. Entonces, yo sé que no es fácil, incluso el otro día estaba hablando de eso, a los padres de niños autistas se nos hace más difícil encontrar quien los cuide. Entonces, ¿qué debemos hacer? Construir una comunidad poco a poco para nosotros, para nuestros hijos. Y también identificar esos momentos donde nuestro hijo va a la escuela, va a la terapia. Porque si luego de las 5 de la tarde no tenemos espacio, pues vamos a buscarlo durante el día, un espacio para sacar un rato, para escribirle una nota amorosa a tu pareja o para hacer una actividad juntos o ir a hacer ejercicio juntos. Es buscar la forma de cómo poder cuidar de ese vínculo afectivo tan importante y el principal soporte dentro de un hogar. Es verdad, darse ese tiempo, ¿verdad? Así sea para ir a caminar y tomar un helado juntos y platicar de cosas de pareja. Totalmente, porque si nos quedamos a esperar que llegue ese fin de semana sabático, ese fin de semana de viaje al exterior, es mucho más difícil, ¿no? Vamos a irnos a lo simple, a lo posible. Vámonos a caminar en pareja. A tomar sol, a caminar sobre la grama, a comernos un helado, a ver una película en el cine. Hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Bueno, Idalia, ya estamos casi cerca de finalizar el programa y quisiera que me digas 3 promesas para las madres de chicos con autismo. 3, perdona, Jessica. 3 promesas. Promesas bíblicas. Bueno, si podrían ser bíblicas o tipo recomendación. Ok. Quizás yo creo que ustedes usan promesa como recomendaciones. Exacto.
Ah, ok, aquí no. Aquí una promesa es un acuerdo. Oye, Entonces, sí, me encanta que este intercambio cultural, por eso es que tenemos que seguir haciendo estas participaciones, Jessica, por para supuesto que que sí. continúes enseñándome. Entonces, Jessica, tres recomendaciones importantísimas para las familias de niños o personas dentro del espectro es, la primera, construye tu red de apoyo, porque esto es una condición para toda la vida, no es temporal. Entonces necesitas estar bien y sentirte bien en tu propia vida, en tu propio hogar. Aún después de recibir el diagnóstico, tienes que recuperar la esperanza. Y eso se logra a través de tu red de apoyo, de tu crecimiento espiritual, ese soporte, ese apoyo, de sanar tus heridas como mamá, también trabajarte el duelo y como papá también. Y volver a socializar, no aislarte, tener amistades que acepten la situación con la que tú puedes hablar y compartir. Esa es la primera. Crear esa comunidad que va a ser de soporte para ti, para tu pareja y para tu hijo, ahora y en el futuro. También como segundo lugar, pero igual de importante, es educarte en la condición para conocer el impacto que genera dentro del hogar y en cada etapa del desarrollo de tu hijo, la niñez, la adolescencia, la adultez. A mayor educación, mayor comprensión. Y la tercera es tratar de ser o convertirte en el mayor activista de la inclusión de tu hijo, porque nosotros tenemos que, este diagnóstico llegó a tu vida con un propósito. Entonces, aduéñate de ese propósito y motiva a los demás a abrazar la neurodiversidad, que es la realidad con la que vivimos. Y hay belleza en la inclusión de los demás, porque cuando tú incluyes a otra persona neurodivergente, tú también creces como ser humano. Tú te conviertes en un mejor papá, en un mejor hombre. Aprendes a valorar lo más hermoso, lo más importante y a celebrar constantemente cada pequeño paso. Voy a leer los dos últimos comentarios de las redes. Gavita nos dice, si es así, comentarios como que le digan, sí, como que le dejan desarrollar. Es un niño que no tiene disciplina. Muchas gracias por este programa. Ay, Jessica Contreras le hace una pregunta, te hace una pregunta que dice, ¿qué opinión tendría usted de las estereotipias como el aleteo de las manitos? La psicóloga rehabilitadora me dice, hay que quitarle. Eso, la psiquiatra me dice, es su método para estar tranquilo. wow, buenísima pregunta, Jessica. Y tengo varias publicaciones en mi Instagram Motivando Padres que la explican, pero brevemente quiero dejarte este aprendizaje porque es muy valioso. Las estereotipias dentro de la condición son esos aleteos o conductas atípicas o poco comunes que los niños o personas hacen para relajarse y autorregularse. Lo que quiere decir que sí son necesarias y no se debe tratar de eliminar. Lo que se debe es de enseñar a la persona a identificar cuando lo necesita hacer para luego expresarlo y en un tercer paso ya autorregularse. Entonces, cuando nuestros chicos están aplaudiendo o tapándose los oídos o haciendo sonidos con la boca, es porque están intentando autorregularse, sentirse cómodos en su propio cuerpo, porque las estereotipias son necesidades sensoriales. ¿Qué quiere decir una necesidad sensorial? Bueno, pues es la forma diferente que tienen las personas dentro del espectro de recibir la información de su entorno, a través de los 5 sentidos. Es decir, que ellos perciben los estímulos del entorno de manera diferente a nosotros, a través de el oído, la vista, el gusto, el tacto. Esos son necesidades sensoriales y no deben eliminarse, sino deben atenderse, porque no son posibles de eliminar. Si fueran posibles de eliminar, se eliminarían. Lo que causa es un trastorno en el desarrollo del niño cuando tú quieres impedirle que las haga para autorregularse. Yo uso un ejemplo muy práctico para que los padres entiendan y es que
cuando te pica la cabeza, la única opción para quitarte esa picazón es rascarte. Entonces, cuando tú le dices a un niño no aplaudas, es como que tú le estás diciendo no te rasques. Entonces, no hay otra solución que esa autorregulación física. También la estereotipia es la forma de expresar físicamente lo que está sintiendo nuestro cuerpo. Entonces, todas esas son necesidades que hay que atender, pero les recomiendo siempre leer sobre este tipo de necesidades sensoriales. Dale, ha sido un programa muy bonito, muy enriquecedor y de verdad te agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, gracias a ustedes también, Jessica. Gracias, Igdalia. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.